Bernardo, voy a leer una cita tuya y me gustaría que la comentaras. Somos queridos y luego somos libres de actuar según esa voluntad, pero no somos libres de querer lo que queremos. ¿Qué puedes decirnos al respecto? En primer lugar, decir que esa es una cita casi literal de Arthur Schopenhauer, así que nadie debería darme el crédito por ella. El crédito le corresponde a Schopenhauer, porque fue él quien se dio cuenta de que somos libres de actuar según nuestra voluntad, pero no somos libres de querer lo que nuestra voluntad representa. Si pudiéramos querer lo que nuestra voluntad representa, cada uno de nosotros sería inmensamente feliz, porque simplemente elegiríamos querer justo la circunstancia que estuviéramos atravesando en cada momento. Por lo que incluso, si estuvieras cumpliendo una cadena perpetua, en el más absoluto confinamiento, elegirías eso como lo único que querrías experimentar en ese momento, y por tanto serías feliz. Ahora bien, eso no es lo que sucede. No somos libres de querer lo que queremos. La naturaleza quiere a través de nosotros. No tenemos el control de esa voluntad. Todo lo que podemos hacer es actuar de acuerdo a esa voluntad. Cuando la gente pregunta, ¿existe el libre albedrío? Creo que esa es una pregunta que es equivalente a preguntar si el número 5 está casado o no, forzando en el interlocutor una respuesta. Así que si te obligan a responder, bien podrías decir que el número 5 está casado, o que el número 5 no está casado, o incluso decir que el número 5 está casado y no casado a la vez. Pero por supuesto, lo correcto es negarse a responder una pregunta sin sentido. La existencia del libre albedrío depende en un primer lugar de que exista un espacio semántico entre la aleatoriedad y el determinismo. Porque lo que percibimos como una elección de libre albedrío no es ni mucho menos lo que se corresponde con una elección aleatoria. Es decir, no es algo similar a lanzar una moneda. Pero por otra parte, tampoco se trata de una elección determinada. De lo contrario, no sería libre. Si es aleatoria, no es voluntad. Si está determinada, no es libre. Así que debe haber algo intermedio entre la aleatoriedad y el determinismo, a lo que llamamos libre albedrío. Pues bien, la verdad es que no lo hay. Las cosas o son aleatorias o son determinadas, e incluso la aleatoriedad es una etiqueta para los arcos de la determinación que aún no hemos descubierto. Si lanzas una moneda y dices que caerá aleatoriamente como cara o cruz, ese proceso no es aleatorio en absoluto. Caerá de una forma u otra de manera muy determinista, dependiendo de la fuerza y el ángulo de su lanzamiento, de las corrientes de aire, de la temperatura, de la presión atmosférica. Bueno, ya sabes, de un montón de parámetros. El hecho de que para nosotros sea imposible determinar todos esos parámetros en ese momento no significa ni mucho menos que el suceso sea aleatorio. En el caso de los eventos de la mecánica cuántica, en la actualidad somos incapaces de predecir el resultado exacto de un solo evento. La predicción solamente se puede realizar estadísticamente, ya que con las leyes de los grandes números podemos predecir promedios, pero no eventos individuales. Y entonces decimos, bueno, la naturaleza debe ser fundamentalmente aleatoria. Y eso es, filosóficamente, dar un paso complicado, porque estás mezclando la epistemología con la ontología. En otras palabras,
El hecho de que no podamos predecir el resultado de eventos cuánticos individuales no significa ni mucho menos que esos eventos sean aleatorios en sí mismos. Solo significa que aún no hemos descubierto cómo predecirlos. Por lo que se trata de una limitación epistémica y no de una característica inherente a la naturaleza. Con lo que sabemos hasta ahora, que simios como nosotros pensemos que a nivel cuántico la naturaleza debe ser aleatoria, no quiere decir ni mucho menos que de verdad lo sea. Y hacer tal afirmación resultaría sumamente arrogante. Arrogante hasta el punto de rayar la ingenuidad. Así que ese es el nivel que estoy describiendo, la trampa en la que caemos al hablar del concepto de libre albedrío. Ya que para hablar de libre albedrío, debe haber un espacio semántico o intermedio entre la aleatoriedad y el determinismo, y ese espacio simplemente no está ahí. No obstante, existe un segundo nivel de complejidad que estriba en encontrar un nuevo espacio semántico entre lo que llamamos voluntad y necesidad. Es decir, encontrar la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas hacer. Es cierto que hay un nivel en la naturaleza, un nivel transpersonal, en el que esa diferencia semántica desaparece. En ese nivel, la necesidad y la voluntad se vuelven una y la misma cosa. Déjame que te lo explique. Cuando hay un ambiente externo con una serie de fuerzas externas, entonces hay una diferencia entre voluntad y necesidad. Por ejemplo, te despiertas por la mañana y puede que no quieras ir a trabajar. Lo único que quieres es dormir más y quedarte en la cama. Esa es tu voluntad. Pero existe un ambiente externo con una serie de fuerzas externas que te imponen la necesidad de ir a trabajar. Porque si no lo haces, podrías perder tu trabajo. Podrías no tener que comer. En última instancia, eres tú quien no quiere perder el trabajo. Eres tú quien todavía quiere comer. No obstante, podemos hablar de la existencia de esa serie de fuerzas externas. Aunque no sea la mejor metáfora, piensa en cómo opera la mente de un adicto. Porque un adicto desesperadamente necesita la cosa a la que es adicto. ¿Por qué un adicto desesperadamente quiere la cosa a la que es adicto? Desesperadamente la quiere. La necesidad de fumar el próximo cigarrillo viene de la desesperada voluntad de fumar el próximo cigarrillo. Puedes pensar que no deberías querer eso. Sí, pero lo querrás de todos modos. En el nivel de la conciencia universal, que es todo lo que hay, y de la cual somos solo segmentos, no hay distinción entre voluntad y necesidad. La voluntad es la expresión de la necesidad, y la necesidad es la forma de la voluntad. No son cosas diferentes, son una y la misma. Y en el momento en el que son una y la misma, hablar de libre albedrío es como hablar del estado civil del número 5. Si realmente queremos resolver la cuestión del libre albedrío, hemos de profundizar. Y al hacerlo, llega un momento en el que entiendes que la pregunta no tiene sentido. Porque la perspectiva que tenemos como individuos separados de un entorno, que se rige por fuerzas externas, no tiene por qué ser real, ya que nuestra impresión surge de una especie de ilusión, la ilusión de sentirnos temporalmente disociados del resto de la naturaleza. Pero si miras lo que realmente está sucediendo a nivel global, como no hay fuerzas externas, no hay diferencia entre voluntad y necesidad.
y por lo tanto tampoco la hay entre elección y determinación. Siempre estamos tomando decisiones. Es más, estamos tomando decisiones todo el tiempo. Pero en realidad, esas decisiones son la expresión de una voluntad determinada de lo que podríamos llamar una naturaleza global. No obstante, hay que tener cuidado, pues aunque la cuestión del libre albedrío en el fondo no posea un significado real, uno no debería sacar como conclusión a partir de ello el no estar comprometido con la vida y tomar decisiones responsables. Es decir, que ni mucho menos significa que no tengas elecciones que hacer. Tienes que tomar decisiones. Es cierto que en última instancia, esas decisiones están determinadas por la naturaleza. Están determinadas por lo que la naturaleza es y por cómo la naturaleza está actuando a través de ti. Pero esa forma determinada de expresión es lo que responde a nuestra toma de decisiones. Esa es, en definitiva, la forma que toma. La forma de expresión de la determinación intrínseca de la naturaleza es el acto de pensar las cosas, recopilar puntos de vista, estudiar, tomar una decisión y ser responsable al respecto, tomar decisiones morales, emitir juicios de valor subjetivos sobre lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Es bueno o es malo? ¿Es apropiado o no? ¿Es justo o es injusto? Y el resultado de eso serán las decisiones que tomes en la vida. Ahora bien, una vez dicho esto, lo que sí que no tiene ningún sentido es que después de haber tomado una decisión, mires atrás en retrospectiva diciéndote a ti mismo que podría haber sido diferente, porque, en verdad, no podría haberlo sido. Este es el único momento en el que comprender la inexistencia de la cuestión del libre albedrío juega un papel crucial, pues termina con el fantasma de la culpabilidad, ya que cuando miras hacia atrás, hacia el pasado, este ya no existe, y por tanto no existe la posibilidad de que hubiese sido diferente. En otras palabras, el arrepentimiento desaparece, aunque esto no quiere decir que lo haga tu responsabilidad moral si tomaras esas mismas decisiones ahora. Así pues, la toma de decisiones es como la voluntad de la naturaleza. Se expresa de manera inevitable, y es precisamente a través de ese proceso como se expresa. La tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la idea que todo carece de sentido porque está determinado es una interpretación incorrecta de los hechos, porque el universo es un sistema computacionalmente irreducible. En otras palabras, no hay sistema informático que pueda calcular por adelantado dónde estará el universo en un momento determinado, y por tanto, no hay manera de predecir hacia dónde evoluciona. ¿Por qué esto es así? Porque necesitarías una capacidad de cómputo más grande que el mismo universo para de esta forma calcular las ecuaciones más rápido de lo que lo hace el propio universo, yendo simplemente a donde va. Es decir, tienes que dejar que la naturaleza se desarrolle. Nada en el cosmos sabe hacia dónde va, porque la única forma de saberlo es llegar allí, y no puedes tomar un atajo para saberlo. Por lo tanto, la vida es un viaje de exploración. El hecho de que esté determinada es irrelevante, porque todo lo que tomas son decisiones que nunca has tomado.
Así, aunque esté determinado, todo sucede como si no estuviera determinado. Porque estamos descubriendo a medida que avanzamos. Es decir, que la naturaleza se está descubriendo a sí misma a medida que avanza. Así que la vida es significativa. Es un viaje de descubrimiento. Es una gran iniciativa de investigación. Y eso es lo que hace que la distinción entre determinismo y libre albedrío no tenga sentido. Ya que en cualquier caso, la realidad no cambia y sigue siendo un viaje de descubrimiento tremendo y significativo.